A pesar de su inmenso impacto cultural, las historias de Lovecraft aún esperan su momento en la pantalla grande, y la razón radica en su particular estilo. Los horrores indescriptibles que Howard Phillips Lovecraft imaginaba son difíciles de plasmar visualmente. Incluso las mejores adaptaciones cinematográficas de sus obras luchan por capturar la esencia de criaturas como Yog-Sothoth o Chulu. Perdonad la pronunciación, pero ya sabéis cómo va esto. Chulu, Tulu, Cthulhu, Chulu, Cthulhu, 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 Chulu, lo que quizá explique por qué la llamada de Chulu sigue sin haber sido convertida en un largometraje cinematográfico. En 2005, un cortometraje experimental intentó captar esta historia, pero ni siquiera los maestros modernos del terror han logrado llevar a cabo una producción de gran presupuesto que le haga justicia en la pantalla grande. Y no es que no se hayan creado buenas películas en el género del horror cósmico, pero siempre han sido en forma de adaptaciones indirectas, como Aniquilación de Alex Garland o The Endless de Justin Benson y Arlon Moorhead, una de mis pelis favoritas, que demuestra que una buena historia de horror cósmico no necesita de un gran presupuesto, sino de comprender el género y saber traducirlo al lenguaje cinematográfico. O En la boca del miedo, del maestro John Carpenter, que conforma la tercera parte de su llamada trilogía del apocalipsis, junto a La Cosa de 1982 y Prince of Darkness de 1987, ambas también consideradas dentro del género del horror cósmico. Que, por cierto, menudo cachondeo con eso de que en La boca del miedo uno de sus elementos fantásticos más salvajes y desquiciados sea el de gente metiéndose trompazos en las librerías por la falta de ejemplares de una nueva novela. ¿Os imagináis hoy que pudiese tener sentido matarse a golpes por un libro? Esta peli jamás la entendería la generación TikTok. Bueno, en cualquier caso, a pesar de haber envejecido bastante peor que La Cosa, En la boca del miedo e incluso Prince of Darkness son buenos ejemplos de adaptación indirecta del universo Lovecraftiano. Y sí, podemos referir multitud de otros ejemplos de cine con características de horror cósmico que apuntan a Lovecraft sin adaptar directamente sus historias. Pues Horizonte Final, que al igual que En la boca del miedo está protagonizada por Sam Neill, La Niebla, Reanimator, o las más recientes El Ritual, que es un slow burner cuyo cambio de tono hacia el último tercio me maravilló y que podéis encontrar en Netflix, The Empty Man, de David Prior, quien también dirigiera La Autopsia, la única historia del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro que realmente vale la pena, porque las dos adaptaciones de relatos de Lovecraft contenidas en este compilado de historias son bastante bluff, The Void o Underwater, con ese Chulú paseándose por pantalla. El caso es que, por H o por B, la historia del cine sigue huérfana de una adaptación de alto presupuesto a la gran pantalla de alguna de las más emblemáticas obras de Lovecraft, porque de presupuestos modestos tenemos algunas, de las cuales citaré Color Out of Space, de Richard Stanley, de 2019, con ese incombustible Nicolas Cage, película que con sus 12 milloncejos de presupuesto moderniza el relato de Lovecraft y le da un puntito canalla. Aunque me parece una película valiosa, muy entretenida y por momentos alucinante, uno inevitablemente se pregunta qué habría logrado Richard Stanley con un presupuesto 10 veces superior. Si con 12 millones llegó a transmitir pinceladas del ominoso terror que transmite el relato original, imaginaos con 120 millones. Porque, como veremos más adelante, soy de los que piensa que Stanley tiene el toque para poder llevar una adaptación de Lovecraft de alto presupuesto a la gran pantalla con cierto éxito. Colored Out of Space es una peli con bastantes virtudes y, joder, para su nivel de presupuesto está muy bien y tiene momentazos que de verdad llegan a transmitir unas gotas de la esencia Lovecraftiana. Richard Stanley asegura que su Colored Out of Space sería la primera peli de una trilogía que continuará con el horror de Dunwich. En una entrevista que concedió el pasado marzo a la revista Aullidos con motivo de su paso por el Festival Sombra, Stanley decía: me gustaría haber empezado con El horror de Dunwich, es la película que más ganas tengo de hacer desde hace muchos años, pero había muchas presiones para que la primera fuese Colored Out of Space. Mi propósito es plantear la ciudad de Arkham en un futuro cercano, mostrar cómo sería la Universidad de Miskatonic dentro de unos 5 años. Está siendo una lucha durísima por varias razones, pero principalmente porque aún existe una fuerza en el mundo que está tratando de evitar que se hagan películas Lovecraftianas. Esta batalla en concreto está tocando a su fin, pero creo que somos conscientes de que en los últimos años ha habido un esfuerzo enorme por parte de Estados Unidos de cancelar a Lovecraft y evitar que sus mitos se conviertan en el próximo Marvelverso, pero me parece que han fracasado. El anuncio de un blockbuster de The Call of Cthulhu de la mano de James Wan ya avisa de que esto es imparable. No puedes cancelar a Cthulhu ni mantener a los profundos bajo el agua. El plan siempre ha sido reinventar todos los mitos de las historias troncales de Lovecraft y permitir que estas ideas conecten con las nuevas generaciones. ¡Pum! Ahí lo tenéis. James Wan, que es a donde quería llegar yo ahora.
Muchos ya sabéis que One reveló en 2023 que estaba trabajando desde hace años en su proyecto soñado de llevar el relato de Lovecraft, La llamada de Cthulhu, a la gran pantalla. Deadline confirmaría este extremo al asegurar que el fondo chino-estadounidense Stars Hana estaría planeando crear videojuegos basados en las IPs cinematográficas de Stars Collective, entre las que se encuentra La llamada de Cthulhu. One tendría a su cargo otras 2 IPs más, que son Mass Extinction y GMO. Es decir, que para crear videojuegos basados en películas, primero habría que hacer las películas, y ahí es donde parece que estaría la idea del proyecto de La llamada de Cthulhu como un proyecto cinematográfico en marcha. Y bueno, en principio es una buena noticia, pero me voy a poner quisquilloso, porque honestamente no creo que One sea el cineasta más indicado para adaptar a Cthulhu, a menos que, como sugería Stanley, se quiera marvelizar el universo Lovecraftiano, lo cual podría jugar en contra del espíritu del horror cósmico. Intentaré argumentar esto, pero antes veamos qué ha hecho James Wan. A ver, James Wan no es mal director, pero es mejor productor. Ha creado franquicias de éxito como Saw, The Conjuring e Insidious, y dirigido 2 películas de Aquaman, además de Furious 7 y algunas otras. Su faceta de director de cine comercial se extiende también a su cine de terror. Si bien los arranques de Insidious y de Conjuring, que por su sobrenaturalidad sería lo que más se aproxima al horror cósmico que jamás haya hecho, pues no están mal, es decir, son pelis bastante decentes, a la vez son bastante genéricas. Por lo que he podido comprobar, estas sagas, que han ido perdiendo fuelle notablemente con cada secuela, han gustado más a un público general menos curtido en pelis de terror. Pero para los que ya tenemos un bagaje o nos declaramos fans incondicionales del género, pues son un compendio de lugares comunes, aunque reconozco que la primera de Conjuring no está mal, la disfruté bastante. A ver, James Wan ha hecho algún buen aporte que otro al cine de terror, siendo en mi opinión Saw el más significativo por su versión del género slasher, pero estos aportes siempre se han hecho desde una perspectiva principalmente comercial que, ojo, igual no es my cup of tea, pero es absolutamente legítima. Vamos, que ha actualizado para las nuevas audiencias algunas temáticas trilladas, las cuales luego se han sobreexplotado en formato franquicia, un formato del que yo no soy muy fan, en particular en este género. Y es esta perspectiva comercial de Wan la que creo que se da de bruces con el enfoque de una adaptación de La llamada de Cthulhu que sea mínimamente fiel al relato original, porque es imposible asociar el terror Lovecraftiano al terror comercial. Su estilo literario y sus temáticas siempre estuvieron lejos de las modas, los clichés y las tendencias, y hoy no creo que sea diferente a pesar de su actual condición de autor de culto. De hecho, su extraña ficción ha frustrado cualquier intento de situar al autor a salvo en los cánones de la ficción de género, considerándose de hecho el padre de su propio género. Sus relatos de horror cósmico, locura e inhumanidad no le granjearon fama alguna en vida. La rareza de su ficción extraña deriva de una combinación única de ciencia, de lo sobrenatural, de la metafísica y la especulación, todo ello al servicio del descentramiento y la reducción de la humanidad a escala cósmica. Teniendo en cuenta las características de su género, no creo que sea tarea para cualquiera una adaptación cinematográfica de cualquiera de sus obras. Desde luego, el nombre de James Wan, por popular que sea y por mucho que se asocie al cine de terror, está lejos de resonarme. Sí, es un director de éxito, comercial. Ha creado 3 franquicias que empezaron con buen pie, pero como suele ocurrir generalmente con las franquicias, se van agotando en su propia fórmula. Es un tío que sabe crear entretenimiento, pero no he visto en nada de lo que ha hecho ninguna virtud particular que me convenza de que podría ser el director adecuado para la tarea. El hecho de que su cine tenga un gran éxito comercial en general implica que atrae a la audiencia más convencional posible. Es decir, hace cine de terror que apela al público general, pero no necesariamente a los fans incondicionales del género. Porque estoy bastante convencido de que la inmensa mayoría de los fans incondicionales del cine de terror no tienen generalmente pelis de Wan en su top 10. Yo desde luego no, ni en mi top 20. A ver, no es malo en lo que hace, entretener a un público general que un día le apetece una de terror, ofrecerle algunos scare jumps, ¡boo!, y adaptar clichés del género para las nuevas audiencias, posesiones demoníacas, fantasmas, exorcismos. Pueden estar bien para una audiencia novel en el género, para un público general, pero son temáticas que, a menos que se traten con cierta sofisticación, me producen bastante bostezo. Y Wan no me parece particularmente sofisticado. De hecho, la a menudo criticada excesiva dependencia de Wan de los jump scares sigue siendo un problema notable en cualquiera de las iteraciones de sus franquicias de terror. En poco tiempo se vuelven tan predecibles que a veces llegan a convertir las películas que los contienen en comedias involuntarias.
Opino que para transmitir las complejidades del horror cósmico se necesitan otras habilidades que nunca he visto en el cine de Wan, que honestamente me parece que adolece de una general falta de originalidad y una narrativa y personajes bastante anodinos, a pesar de que reconozco que The Conjuring no es mala película, es una buena adaptación para las nuevas audiencias de temas típicos, y Saw es un importante aporte también, pero quizá de lo más alejado al horror cósmico que se pueda concebir dentro del género de terror. Es decir, La llamada de Chulú no la veo en manos de un director de terror mainstream, por la incompatibilidad de las peculiaridades del horror cósmico con las características propias del cine de terror comercial. Y ojo, soy consciente de que los fuertes de Lovecraft no eran el desarrollo de personajes o la complejidad narrativa, pero sin duda tener estos aspectos controlados son un buen comienzo para un director que quiera abordar una adaptación más o menos fiel y exitosa de La llamada de Chulú. Por principio, creo que el enfoque de La llamada de Chulú no puede ser el de una película comercial ni de lejos. Como decía antes, otra cosa es querer convertir la IP de las obras de Lovecraft en un universo cinematográfico a lo Marvel, lo cual es mejor que nada, aunque yo no lo veo con buenos ojos, pero antes de llegar a ese punto habría que demostrar que una buena adaptación de La llamada de Chulú es posible, y más generalmente que hacer una película de horror cósmico rentable es posible. Y es muy importante que ese proyecto sea bueno de entrada para poder sentar un precedente que abra la puerta a esa posible franquicia. De lo contrario, si es un bluff, dificultará mucho las cosas, que ya están difíciles de por sí, e inversores y productores dirán: ¿veis? Os lo dijimos, por eso esta IP no la tocamos ni con un palo, y se quedará todo como estaba hasta ahora, o peor. Ahí tenemos, por ejemplo, a Guillermo del Toro creyendo en un proyecto, en Las montañas de la locura, que nadie se atreve a financiar. Considerada una de las mejores películas que nunca se han llegado a hacer, es un gran ejemplo de lo difícil que es hacer cualquier cosa con esta IP, porque a mí me deja todo loco que un pedazo de director con visión y personalidad como Guillermo del Toro no encuentre los apoyos necesarios para llevar a Lovecraft a la pantalla grande, pero Wan parezca que tenga el camino más allanado. Y la única razón que encuentro para este absurdo es que los ejecutivos parecen perseguir más la explotación comercial, aunque pueda resultar mediocre, que una película con alma cinematográficamente significativa. La versatilidad, sensibilidad y dilatada experiencia de Del Toro le hacen un candidato mucho más ideal que James Wan, a mi juicio, para tratar cualquier cosa de Lovecraft. Del Toro sabe trabajar en producciones pequeñas e íntimas, así como en épicas de gran escala y gran éxito de taquilla. Casi todas sus películas han sido fantásticas de una u otra manera, con sus motivos recurrentes de criaturas de otro mundo, atmósferas intensas, un diseño de producción impresionante y exploraciones de diversas manifestaciones de traumas. Imaginaos el trasfondo siniestro de Cronos, los rasgos góticos de El espinazo del diablo, el tratamiento de las criaturas y ambientación de Mimic, los temas resonantes del laberinto del fauno, los terrores de época de Crimson Peak, la escala de las superproducciones Blade 2, Hellboy y Pacific Rim, y el estilo de las películas clásicas de criaturas de la forma del agua, combinado todo ello en una sola producción. Esta versatilidad lo convierte en uno de los candidatos más ideales para dirigir una adaptación de cualquier obra de Lovecraft que combine ciencia ficción con terror y esté profundamente impregnada de mitología y folclore y que pretenda ser al mismo tiempo mínimamente comercial. Así, si un director como Del Toro lleva 20 años intentando llevar En las montañas de la locura adelante sin éxito, ¿qué clase de brujería estaría permitiendo que James Wan parezca estar en mucha mejor situación con La llamada de Chulú? ¿Será que Del Toro es víctima de una maldición? La misma maldición que parece poner todo lo relacionado con Lovecraft en una misteriosa cuarentena, una maldición que Richard Stanley refería en la entrevista que os comentaba antes como una fuerza en el mundo que está tratando de evitar que se hagan películas Lovecraftianas. Y volviendo a Richard Stanley, os decía que sí que creo que tenga el toque para adaptar a Lovecraft, sobre todo después de su Color Out of Space, por varias razones. A ver, a pesar de su excentricidad y de su muy irregular carrera, esta película demuestra que es un director con visión, que con medios adecuados puede llegar a sorprender. Para empezar, es innegable el buen desarrollo de personajes en Colored Out of Space, y esta es una gran aportación al generalmente anodino tratamiento que Lovecraft confiere a sus personajes, que a menudo se sienten más como referencias periodísticas a participantes de eventos que como personajes literarios con personalidades definidas y diferenciadas. Si bien esto no es en absoluto negativo dentro de las características propias del relato Lovecraftiano, es algo que se debe trabajar para una adaptación cinematográfica, y es algo que a mi juicio Stanley logra tanto con el personaje que encarna Nicolas Cage como con el resto de personajes. Quizá el personaje más unidimensional, aproximándose así al modelo de protagonista Lovecraftiano, sea el hidrólogo Worth Phillips, lo cual me parece hasta calculado. En cualquier caso, parte del éxito de su película se debe a la química que se produjo entre el director y actor protagonista, que parecieron entenderse perfectamente, y es que de hecho Cage está espléndido y se le nota muy cómodo en el personaje. Otra razón por la que creo que Stanley tiene el toque se relaciona con su excentricidad. Es un tío que
cree en la magia, lleva medallones colgando de su cuello, le van las movidas esotéricas y es algo que de alguna manera casa con lo Lovecraftiano, e incluso las referencias a rituales arcanos que aparecen en su Colored Out of Space están muy en esa onda. Pero al mismo tiempo tiene una mente abierta a las posibilidades de la tecnología para salvar algunas de las dificultades de transmitir en el público el sabor del horror cósmico. En la entrevista a Aullidos, que os refería antes, le dice el entrevistador: la parte más difícil de visualizar en el relato El color que cayó del cielo es justamente el color, ya que, según Lovecraft, es indescriptible. Muchos cineastas suelen escoger el magenta para sus películas Lovecraftianas, y tiene cierto sentido, ya que es un color que el cerebro humano tiene que interpretar porque no existe en el espectro de luz visible. Usted hace un uso del color muy ingenioso en la película. Háblenos del proceso creativo. Y le replica a Stanley: bueno, creo que Lovecraft estaba tan adelantado a su tiempo que a menudo describía conceptos que estaban muy por delante de la ciencia de la década de 1920. Así que cuando habla de cosas que se encuentran fuera del espectro visual y auditivo del ser humano, ahora sí podemos imaginar lo que se esconde más allá del espectro. Sabemos que por debajo de la frecuencia más baja están los infrarrojos y por encima de la más alta están los ultravioletas. Vemos estos colores siempre que cruzamos los límites de la consciencia humana. De igual modo, en la película utilizamos ultrasonidos e infrasonidos en la mezcla de sonido. Si el sonido envolvente del cine es suficientemente bueno, puedes sentir estos infrasonidos y ultrasonidos en tu diafragma. Este es un área que me gustaría explorar más en mis próximas películas Lovecraftianas. Bueno, esto a mí me parece un enfoque visionario y absolutamente comprometido con el género. Stanley es obviamente consciente de que el horror cósmico no es algo que puedas enseñar, transmitir simplemente con imágenes, usando la cinematografía de forma convencional. Por eso, insisto, no me creo un James Wan manejando a Lovecraft. El uso calculado del magenta como color extraespectral, es decir, que no se encuentra en el espectro de la luz visible, para representar el color imposible, es una gran aproximación y desde luego tiene un gran poder en pantalla. Pero ya el uso de infrasonidos y ultrasonidos para manipular las emociones del espectador y buscar llevarle a un estado en que se pueda degustar el horror cósmico me parece, aunque sea solo en la intención, brillante. Desde luego, si lo que se pretende es que el espectador se crea que la mera visión de una criatura Lovecraftiana puede llevar a la locura y a la desmoralización de un personaje, lo que no puedes hacer es mostrar al público esa criatura, porque nadie se cree que el mero diseño de una criatura y su exhibición en pantalla pueda lograr este efecto. Como mucho, puedes sugerir la criatura, más al estilo de ese primer Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, y siempre jugando con el potencial de lo que no se ve, de la amenaza omnipresente, pero que se resiste a entrar en cuadro, como magistralmente nos enseñó Spielberg con su Tiburón. Y por supuesto, el potencial del horror cósmico en cine yace además sobre la construcción de la atmósfera adecuada y el centrarse en las reacciones y evolución de los personajes. Fijaos cómo las criaturas son centrales en Lovecraft, pero son lo último que debería pasearse por pantalla. Y además de todo ello, ¿por qué no experimentar con las posibilidades del uso del sonido, el color o incluso otras tecnologías? Stanley dice en la entrevista a Aullidos que en el cine aún queda margen para experimentar. Nosotros usamos materiales fractales en Colored Out of Space para crear los efectos visuales del color. Creo que en la época de Lovecraft términos como tecnología fractal no existían, por lo que para él era algo inenarrable. No era posible describirlo con el vocabulario de su tiempo. Ahora sí tenemos palabras para estos conceptos y podemos aplicar ciencia real a sus ideas. Pero además de todo lo expuesto, existen otros recursos de la cinematografía que pueden estar al servicio de un adecuado tratamiento del horror cósmico, como el empleo de imágenes simbólicas en montajes para producir ideas y emociones por asociación, al estilo de, por ejemplo, Robert Eggers en películas como The Lighthouse o The Northman. Y no traigo este ejemplo por casualidad, sino porque pienso que de verdad Eggers sería uno de los mejores directores para llevar a Lovecraft a la pantalla. Para empezar, su forma de transmitir el terror es muchísimo más compatible con el horror cósmico que la forma que tiene James Wan de hacerlo. Eggers no se apoya en jump scares o en efectismos manidos, sino en una cuidada construcción de la atmósfera. Sus películas tienen un ritmo lento deliberado que permite que la tensión se construya gradualmente. Este enfoque puede que sea muy anticomercial, pero es efectivo para crear un entorno de inminente peligro y suspense, de presencia continua, opresiva e indeterminada de un mal acechante. Y es exactamente como funcionan los relatos de Lovecraft. Me parece que es un elemento fundamental en el tratamiento del horror cósmico. Y esto es precisamente también porque en esta forma de terror es mucho más importante lo que transmites que lo que muestras. La atmósfera verdaderamente opresiva e inquietante, necesaria para entrar en el estado de horror cósmico, solo se puede cocinar a fuego lento. Y el terror debe llegar por contraste, fundamentalmente a través de las reacciones de los personajes, como vemos efectivamente en The Witch o en The Lighthouse.
Pero hay muchas otras razones por las que Eggers es uno de mis favoritos para adaptar a Lovecraft de la manera que sueño que un día se haga, una manera que no solo busque transmitir las particularidades del horror cósmico, sino que consiga hacerlo mediante una adaptación, digamos, fiel, que tenga en cuenta la época histórica concreta de sus narraciones. Y resulta que, como hemos visto en todo el cine de Eggers hasta ahora y atisbado en el magnífico tráiler de su próxima película Nosferatu, el director neoyorquino trata con obsesiva meticulosidad la ambientación histórica de sus películas, desde la Nueva Inglaterra del siglo XVII en The Witch o de finales del XIX en The Lighthouse, a los países nórdicos o la Islandia de finales del siglo IX en The Northman, y no solamente en lo estético, sino en el lenguaje y la forma de hablar de los personajes. Y con esta obsesión por el detalle no es casual que Eggers cuide muchísimo también la cinematografía, con un control absoluto de la composición, el espacio, los movimientos de cámara. Es amigo de planos largos y continuos y secuencias bien planificadas que contribuyen a la inmersión, la tensión y el realismo. Me fascina cómo la escena del ataque de los vikingos a una aldea en The Northman, una secuencia que dura casi 5 minutos, está contada en tan solo 3 planos perfectamente coreografiados. Tampoco tiene problemas en usar elementos que desafían el canon de lo comercial, como el blanco y negro o el formato de pantalla 4/3 que usó en The Lighthouse, que no solamente evoca una estética de época remitiendo al cine expresionista como el Nosferatu de Murnau, sino que contribuye a la sensación de opresión y claustrofobia tan deseables en el horror cósmico. Es más, no puedo evitar considerar The Lighthouse como un buen ejemplo de horror cósmico, con esa locura adueñándose de los protagonistas progresivamente y cuya fuente, la fuente del terror, permanece incognoscible e inefable, lo cual prácticamente define el género. ¿Qué es lo que ve Thomas antes de caer por el faro hacia su muerte y le provoca asombro, locura, risa y terror todo al mismo tiempo? Esa reacción y esa pregunta colgada sin respuesta es de lo más cerca que el cine nos puede aproximar al horror cósmico. Por supuesto, se puede perfeccionar y se puede experimentar con las posibilidades de una producción de más escala, pero es primordial que los que sean que produzcan esto tengan la suficiente visión como para poner a un director adecuado a los mandos. Y vaya, yo he propuesto 3, a Richard Stanley, Guillermo del Toro o Robert Eggers, que veo con diferencia mucho mejores candidatos que James Wan para llevar a Lovecraft al cine de alto presupuesto. Me convencería Wan más si hubiese tratado el terror de forma menos convencional, porque el horror cósmico está lejos de ser convencional. En el terror sobrenatural convencional, una vez que la audiencia acepta la mitología del universo narrativo, por ejemplo la existencia de demonios capaces de poseer a seres humanos o de fantasmas, la narración no precisa de explicaciones adicionales. El misterio del elemento terrorífico queda autoexplicado en esa aceptación, y el terror está autocontenido en la mitología propia del elemento terrorífico. Además, generalmente, el elemento terrorífico suele estar preocupado relacionado con asuntos mundanos y humanos. Demonios que poseen humanos, vampiros que se alimentan de humanos, humanos convirtiéndose en zombies o en lobos, fantasmas que molestan a humanos, etc. Pero el horror cósmico se enfoca en la insignificancia del ser humano frente a un universo vasto, indiferente y lleno de entidades y fuerzas incomprensibles. El miedo proviene de lo desconocido y lo incognoscible, y de ahí que la locura y la desesperación sean temas recurrentes. La propia mitología planteada en la narración del horror cósmico no es suficiente para explicar la fuente del terror. El horror cósmico te debe dejar con más preguntas que respuestas, y con una sensación de pequeñez e insignificancia como ser humano, con una sensación de desamparo frente al universo. En este sentido, una de mis experiencias narrativas más recientes que sentí como auténtico horror cósmico es el impresionante podcast La firma de Dios, de José Antonio Pérez Ledo. Precisamente, y creo que sin que su creador fuese totalmente consciente de ello, entra de lleno en la filosofía del horror cósmico a través de una de sus facetas más esenciales, a saber, ¿y si todo lo que creíamos sobre el universo está equivocado? ¿Qué pasaría si un día descubrimos que la ciencia es un paradigma totalmente erróneo y que todas sus explicaciones son ilusorias? Bueno, para terminar, si al final tiene que ser James Wan el que dirija La llamada de Cthulhu, pues que sea, y espero equivocarme, sinceramente, con respecto a mis dudas sobre él. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Puede James Wan dar la talla? ¿Cuáles serían vuestros candidatos favoritos para dirigir a Lovecraft? Contádmelo en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado el vídeo de hoy, déjame ese pedazo de like y suscríbete y activa notificaciones para no perderte más mandanga de la buena como esta. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!